Hola con todos, bienvenidos. Les saluda Luis el intensivista y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar acerca de la administración de fluidos en los pacientes críticos y qué nos dice la evidencia científica sobre su uso. Pues sabemos que la administración de fluidos o líquidos intravenosos es una práctica frecuente en la población de pacientes hospitalarios. Dentro de ellos se encuentran los pacientes críticos como población especial. Pero a pesar de ser una práctica frecuente, como lo hemos dicho, aún existe mucho debate acerca de su uso. Me refiero a cómo los manejamos, cómo evaluamos su respuesta y cómo evaluamos a qué paciente le vamos a dar. Existe una tendencia antigua acerca de su uso, en la cual incluso se dice administremos líquidos con volúmenes bastante amplios y si se nos pasa la mano incluso lo podemos sacar con diuréticos. A la final solamente son líquidos. Y existe una tendencia más actual que debemos tomarla mucho en cuenta y tenerla presente, que es una evaluación cautelosa de si es que nuestro paciente se va a beneficiar de la administración de líquidos. Entonces tenemos que evaluar si es que nuestro paciente es respondedor a fluidos. Y si es que es respondedor, pues cuánto líquido le vamos a administrar, hasta cuánto de líquido le vamos a administrar, porque puede ser que pasemos de un volumen de líquido que es beneficioso a una cantidad mayor que pueda ser perjudicial para nuestro paciente. En la población de pacientes críticos, el choque o shock es una entidad bastante frecuente, cualquiera sea su etiología. ¿Por qué se caracteriza el shock? Por un estado de mala perfusión tisular. Quiere decir que no llega por decirlo así, el oxígeno necesario a las células para que éstas funcionen. Entonces, este estado amerita una intervención oportuna con la finalidad de restaurar la perfusión y la llegada de oxígeno a cada una de nuestras células. Si no hacemos esto, pues se desarrolla posteriormente disfunción celular, disfunción mitocondrial. Esto se manifiesta con desarrollo de daño multiorgánico y la progresión del choque hasta la muerte de nuestro paciente. Como parte de las estrategias de tratamiento de esos estados de shock, puede incluir la administración de vasopresores y los líquidos, que es el tema que estamos hablando actualmente. ¿Cuál es la idea nuevamente? Mejorar la llegada de este oxígeno a nivel celular para así mejorar la función celular. Pero existen estados de utilización patológica del oxígeno, que pueden ser dos estados principalmente. Uno, que la demanda de oxígeno es inferior a la oferta de oxígeno, quiere decir que la demanda supera a la oferta porque no llega suficiente oxígeno en las células, o que a pesar de que hemos mejorado la entrega de oxígeno, ya nuestra célula está afectada y no puede usar el oxígeno que le estamos ofertando. Cuando nosotros administramos líquidos en nuestro paciente, tenemos que tener en cuenta cómo funcionan estos líquidos que vamos a administrar. Pues en términos sencillos, si administramos líquidos a nuestro paciente, pues vamos a incrementar la volemia, vamos a incrementar el retorno venoso, así vamos a incrementar el volumen de fin de diástole y recordemos la ley de Frank-Starling, que en resumen dice que a mayor dilatación, mayor contracción ventricular. Con esto vamos a incrementar el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Si nosotros recordamos la fórmula para calcular el DO2 o la entrega de oxígeno que vamos a dar a nuestro paciente es el gasto cardíaco que estamos mejorando con la administración de fluidos, si es que así es el caso, multiplicado por el contenido arterial de oxígeno. Entonces, para comprender un poco mejor de lo que estamos hablando, vamos a ver la curva de gasto cardíaco de Frank-Starling. Esta curva de Frank-Starling va a estar representada en este plano cartesiano, donde en el eje de la X vamos a tener la precarga y en el eje de la Y vamos a tener el volumen sistólico. Vamos a enfocarnos en la curva superior, que es la curva de un corazón normal. Existe la primera parte de la curva que está hacia la izquierda, que se denomina precarga dependiente, en la cual si nosotros incrementamos la precarga con la administración de fluidos, vamos a obtener un incremento del volumen sistólico. Mientras que si nosotros seguimos administrando líquidos, podemos llegar
a una zona de precarga independiente o zona plana de la curva, en la cual, a pesar de que nosotros incrementemos o administremos volumen para incrementar la precarga, no vamos a obtener un incremento importante en el volumen sistólico y la administración de fluidos se vuelve innecesaria e incluso perjudicial. Ahora, ¿pero qué sucede si nuestro corazón no es un corazón sano, sino que es un corazón enfermo o un corazón insuficiente? La curva cambia su morfología. Vemos que a pesar de administrar fluidos y de incrementar la precarga, no vamos a obtener beneficio importante en incremento del volumen sistólico e incluso podemos congestionar a nuestro paciente y volverlo perjudicial. Debemos tener siempre presente que los fluidos debemos tomarlos como medicamentos. Entonces tenemos que saber cuál es su dosis, cómo se usan y conocerlos bastante bien. Además debemos tener presente cuál es el objetivo de la administración de estos fluidos. En este caso será mejorar el gasto cardíaco y mejorar el suministro de oxígeno a nivel celular. Es importante recordar que el fluido ideal no existe y algo importante que debemos evitar es la sobrecarga hídrica mediante la evaluación que hemos mencionado. Se podría considerar al Dr. Thomas Latta como pionero de la administración de fluidos intravenosos, ya que en 1832 publicó en la revista Lancet el siguiente trabajo, en el cual administraba bolos de solución salina en una paciente con cólera. Él describe que tras la administración del primer bolo no existió cambio importante en la paciente. Sin embargo, continuó administrando fluidos de manera consecutiva y luego de la administración de 2.8 litros de líquidos intravenosos se produjo un cambio. ¿Y de qué cambios estamos hablando? Describe que cambió su aspecto. La paciente previamente tenía los ojos hundidos, tenía la mandíbula caída y algo que ellos denominaban como el sello de la muerte, que era un estado de mal aspecto en su paciente. Y algo que resalta es que describe que volvió el pulso a la muñeca de la paciente. Por lo tanto, esta paciente se podría catalogar como la primera paciente documentada en ser respondedora a fluidos. Ahora, ¿cómo podríamos analizar este caso según la curva de Frank Starling? Puede ser que el bolo inicial fue insuficiente para generar un incremento de la precarga que genere un incremento importante del volumen sistólico y del gasto cardíaco. Pero si esta paciente se encontraba en la curva dependiente, con la administración progresiva de fluidos incrementó la precarga y así el gasto cardíaco y esto mejoró la entrega de oxígeno a nivel celular. Ahora, ¿importa el objetivo que estamos buscando para administrar estos fluidos? Pues vamos a ver. Primero es importante determinar que no existe una variable única que ella por sí sola evalúe de manera adecuada el estado de perfusión de cada paciente. Entonces, por eso tenemos que hacer una estrategia de evaluación multimodal. Se prefieren variables que muestren cambios casi que en tiempo real. Un ejemplo, damos líquidos a un paciente determinado y evaluamos 15 minutos después y vemos si es que ha existido una mejoría o lo contrario, ha empeorado o sigue igual. O, por ejemplo, si tenemos un paciente con choque séptico que tiene un lactato de 7 y solamente nos guiamos en el lactato para la resucitación o la reanimación con líquidos, esto puede no ser tan adecuado, ya que esta elevación del lactato puede ser multifactorial y si continuamos administrando líquidos, solamente guiándonos por ese lactato elevado, podemos sobrecargar de líquidos a nuestro paciente. En el 2014, el doctor Glenn Hernández publicó este trabajo bastante interesante que se titula ¿Cuándo detener la resucitación en el choque séptico? Las claves acerca de la monitorización de la perfusión de manera dinámica. En este trabajo de Glenn Hernández se evidenció que el lactato sérico tuvo una normalización más lenta que las otras variables analizadas. Dentro de estas variables era el lactato sérico del que estamos hablando, el delta de CO2, que es la diferencia arterial y venosa de CO2, el tiempo de llenado capilar y la saturación venosa central, como podemos ver en esta tabla, en la que estas cuatro variables fueron analizadas desde el inicio y asimismo fueron reevaluadas a las 2, a las 6 y a las 24 horas. Y la variable que más tiempo tomó en normalizarse fue el lactato sérico. Por lo tanto, el lactato no es una herramienta adecuada para guiar la reanimación por sí sola. Existieron otras variables que tuvieron un mejor comportamiento como la saturación venosa central,
el delta de CO2 y el llenado capilar. Entonces vamos a hablar del llenado capilar. En el 2019 se publicó un trabajo que se denominaba Andromeda Shock. Este trabajo consistía en evaluar o comparar los efectos de una estrategia guiada por perfusión periférica, o sea, llenado capilar, versus una reanimación guiada por lactato sérico, y compararon la mortalidad a los 28 días. Inicialmente en este trabajo no hubo cambio estadísticamente significativo en la mortalidad, por lo que hubo necesidad de hacer un análisis posterior en el cual se identificó que en una población específica, que eran los pacientes que tenían una escala de SOFA menor a 10, tenían un hazard ratio de 0,46 a favor de la reanimación guiada por perfusión tisular. Quiere decir que en estos pacientes hubo una disminución de la mortalidad a los 28 días en los pacientes del grupo de reanimación guiada por llenado capilar. Ahora, otra incógnita que se nos presenta es, ¿realmente importa la velocidad a la que administramos estos fluidos? Por así decirlo, puede ser que un paciente está grave y yo diga, vamos a administrarle líquidos de manera rápida, quiero que mejore rápido. Mientras que otro médico puede decir, vamos a administrarle líquidos y dejemos de administrando líquidos y luego lo vamos a reevaluar. Entonces existió un trabajo que analizó este tema. Vamos a ver a continuación. La idea fisiopatológica de una administración lenta de fluidos es que no exista un cambio brusco en la presión hidrostática. ¿Qué quiere decir eso? Que administramos volumen de manera rápida, incrementamos la presión hidrostática de manera brusca y así generamos un cambio de presión importante que favorece la fuga de líquidos del intravascular al extravascular. Y para esto se hizo un trabajo interesante publicado por Holman y vamos a ver lo más importante de este trabajo en lo que tiene que ver con el tema que estamos revisando en este momento. Este trabajo de Holman era un análisis farmacodinámico de la administración de fluidos. Aquí se demostró que el volumen mínimo necesario para generar un efecto era 4 mililitros por kilo. Esto quizás puede ser distinto a la práctica habitual que hacemos o que muchos hacen, que 500 mililitros de volumen a todo mundo. Y además de esto, se vio que el efecto máximo tras la administración de fluidos se observa al primer minuto y se pierde su efecto tras pasar los 10 minutos. Entonces, en el 2021 se publicó este trabajo que vemos a continuación. Este es un RCT denominado BASICS, en la que se comparaba el efecto sobre la mortalidad tras la administración de bolos en un grupo de manera rápida y en un grupo de manera lenta. Este ensayo clínico incluyó 10.520 pacientes que se encontraban en la unidad de cuidados intensivos y se comparó estos dos grupos mencionados. Los bolos del grupo de administración lenta se administraron a 333 ml/hora, mientras que el grupo de administración rápida se administró a una velocidad de 999 ml/hora y se evaluó la mortalidad de estos pacientes a los 90 días. Ahora, ¿qué hallazgos se obtuvieron? Que no existió cambio en la mortalidad a los 90 días comparando ambos grupos. ¿Pero qué sucede en la práctica habitual? Pues en este estudio hablábamos de la administración rápida de 999 ml/hora, que corresponde a la administración de 16 mililitros en un minuto, y el grupo de administración lenta de 333 ml/hora, que corresponde a 5.5 ml minuto. Mientras, ¿qué es lo que sucede en la práctica habitual? Por ejemplo, le decimos a nuestro compañero que le administre 500 mililitros en 10 minutos, que correspondería a 50 mililitros minutos, o 500 mililitros en 20 minutos, que corresponde a 25 mililitros en un minuto. ¿Y qué es lo que podemos ver respecto a esto? Que quizás en este trabajo no se usaron las velocidades habituales o verdaderas con las que trabajamos. Pero a pesar de esto, con la evidencia actual disponible, la velocidad de administración de fluidos no cambia la mortalidad o los resultados en nuestros pacientes. Otro tema importante es si es que importa qué líquidos vamos a administrar. Recordemos que tenemos cristaloides, que tenemos coloides e incluso hemoderivados. Los hemoderivados tienen su indicación en casos puntuales, por lo que los vamos a dejar a un lado. Mientras que los coloides no han demostrado ser superiores a los cristaloides, de hecho han resultado perjudiciales en poblaciones de pacientes, por lo que los vamos a dejar a un lado y nos vamos a quedar con los cristaloides.
Lo clásico es la solución salina, que recordemos que también se llama solución fisiológica, aunque por sus concentraciones grandes de sodio y cloro quizás no es tan fisiológica como su nombre lo indica. Por lo tanto, han ido saliendo diferentes tipos de soluciones, que son las soluciones balanceadas, algunas más nuevas que otras, con las que se trata de equilibrar estas concentraciones de iones y hacerlas lo más parecido al plasma. Así tenemos el lactato de Ringer, tenemos el Plasma-Lyte, que han sido grandemente estudiados con ensayos clínicos. En este cuadro que vemos a continuación, tenemos representados 4 grandes ensayos clínicos que se realizaron respecto a la comparación de cristaloides, específicamente solución salina versus cristaloides balanceados. Tenemos el primer estudio, que es el estudio SPLIT, el segundo, el estudio SMART, y el tercero, el BASICS, y el último, el PLAS. Todos estos estudios fueron realizados en unidades de cuidados intensivos con pacientes críticos. Vamos a analizar inicialmente el SPLIT. Este fue realizado en 4 terapias intensivas de Nueva Zelanda. Fue un RCT, incluyó a 2.278 pacientes y comparó la solución salina, que fue el grupo control, con la intervención, que fue Plasma-Lyte. Y aquí vemos que según el outcome primario o el outcome principal, que fue el desarrollo de lesión renal aguda, no existió cambio estadísticamente significativo. Por lo tanto, da igual administrar solución salina versus Plasma-Lyte. Vamos ahora con el BASICS. Este fue hecho en 75 terapias intensivas de Brasil. Fue un RCT bastante grande que incluyó a 11.052 pacientes. Y aquí se comparó solución salina otra vez con Plasma-Lyte. En este trabajo se analizó la mortalidad a los 90 días y se vio que no existió una diferencia estadísticamente significativa en ambos grupos. Por lo tanto, no cambia la mortalidad. En el estudio PLAS, que fue hecho en 53 terapias intensivas de Australia y Nueva Zelanda, fue un RCT que incluyó a 5.037 pacientes y comparó la solución salina con la intervención, que fue soluciones balanceadas. Aquí tampoco existió cambio en la mortalidad que sea estadísticamente significativo a los 90 días. El único trabajo que demostró diferencia fue el RCT SMART. Este fue realizado en 5 terapias intensivas de Estados Unidos, incluyó a 15.802 pacientes y comparó el grupo control, que fue solución salina, con el grupo intervención, que fue lactato de Ringer o Plasma-Lyte. ¿Cuál fue el outcome principal? Esto denominado MAKE30. Este MAKE30 consistía en cualquiera de estas 3 situaciones, que sea la mortalidad por cualquier causa, la necesidad de nueva terapia de reemplazo renal o disfunción renal que persista por 30 días. En base a estos 4 RCTs mencionados, en la mayoría no existen cambios en la mortalidad o en el desarrollo de lesión renal aguda. Pero para completar este análisis, vamos a ver un metaanálisis respecto a este tema que estamos evaluando. Este metaanálisis evaluó las soluciones balanceadas versus la solución salina en los pacientes críticos. Se incluyeron de los trabajos antes mencionados el PLOS y el BASICS. Si nosotros vamos a ver el forest plot comparando todos los trabajos incluidos, vemos que existe un RR de 0.86 estadísticamente significativo que genera una diferencia en mortalidad a favor de las soluciones balanceadas. Pero podemos hacer un análisis más minucioso de este forest plot y vamos a ver algo interesante. Si nosotros incluimos solamente los ensayos clínicos, que son los que aportan mayor calidad metodológica y mayor calidad de evidencia, vemos que al ver el subtotal no existe un RR estadísticamente significativo, ya que el rombo cruza la línea media. Mientras que si vemos únicamente los estudios observacionales, aquí tenemos un RR de 0.64 que no cruza la unidad. Por lo tanto, podemos ver que en este metaanálisis, si nosotros juntamos todos los trabajos, va a existir un cambio en la mortalidad a favor de las soluciones balanceadas, pero dadas principalmente por los estudios observacionales. Mientras que si tomamos en cuenta solamente los RCTs que dan mayor calidad y peso metodológico y de evidencia, podemos ver que no existe realmente cambio en la mortalidad respecto a una solución balanceada versus solución salina. Por lo tanto, ¿importan los líquidos?
En base a la evidencia actual, algunas guías recomiendan, aunque como recomendación débil, el uso de cristaloides balanceados. Y existen otros trabajos interesantes que podríamos analizar. Sin embargo, hemos considerado estos antes mencionados ya que lograron obtener o analizar una gran cantidad de pacientes y eso da una mejor calidad metodológica y unos resultados más fiables. Además de esto, existen otras variables que nosotros podríamos considerar para la administración de fluidos, como hacer un análisis en el llenado capilar, en el lactato, podemos analizar a posterior la saturación venosa central, hablar acerca del delta de CO2 y hablar sobre algo tan importante y apasionante como son los predictores dinámicos de respuesta a fluidos. Pero todos estos pueden ser temas para otro video y otra charla. Espero este tema haya sido interesante para ustedes y los esperamos con nuevo contenido en nuestro canal. Recuerda que soy Luis el Intensivista, síguenos en nuestras redes sociales, únete a nuestro canal de Telegram donde compartimos contenido médico bastante interesante todos los días y la idea de esto es compartir conocimientos y crecer todos juntos. Tenemos muchos planes para este año y esperamos que seas parte de ellos. Saludos.